Reporte 100. Tengo en el teléfono al ex consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Se llamaba Consejo Estatal Electoral en su momento, Francisco Javier Zavala Segura, quien es experto además en temas electorales. Abogado Francisco Javier Zavala, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Gracias por tomar esta llamada. ¿Tuviste oportunidad de escuchar a Pedro Pablo Chirinos ahorita? La parte última, sí. Sí, bueno, él palabras más, palabras menos, asevera que hubo un sabotaje administrativo en los últimos meses, que la fiscal lo amenazó directa, velada y de manera tácita, que había un acuerdo de las superioridades de la fiscal, que así le dijo, para que él renunciara, y como él no aceptó, pues la fiscal procedió a removerlo utilizando sus facultades. Bueno, así lo asevera la propia Fiscalía General de Justicia. ¿Qué opinas de todo este embrollo, Francisco Javier Zavala? Mira, Juan Carlos, yo creo que para entender un poco lo que pasó con la remoción de nos teníamos Híjole, tú también estás intervenido, mi claro, amigo Francisco Javier. De hecho, le pedí eso que me marcara mi casa. Está fallando el teléfono también ahí. ¿Sí se escucha bien? Ya se escucha mejor. Ok. Yo creo que es importante hacer una breve cronología para entender el contexto de por qué, cómo llegó y por qué se va Pedro Pablo Chirinos. Sí. Sí recordarás que él llegó en el 2015 a la elección de gobernador como representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral. Sí. Posteriormente, cuando pierden la elección el PAN, él se va de asesor de los diputados del PAN en el Congreso del Estado en el 2015 y viene quedando como asesor, si recordarás, de aquellas denominadas llantas ponchadas del PAN, que eran 4 diputados del PAN, Carolina Lara, Manuel Villegas, Eliseo López Godínez y Sandra Hernández Barajas. Sí. Cuando estuvo él de asesor en el 2015, él hizo una iniciativa, una reforma constitucional como asesor del PAN, del tema del sistema estatal anticorrupción. En ese momento, yo recuerdo, porque yo también era asesor en ese momento, sigo siendo asesor del Congreso, pero también era ahí, elaboran esta iniciativa y siembran, en esta iniciativa anticorrupción, siembran la figura del fiscal de delitos electorales, que casualmente 2 años después, Pedro Pablo Chirinos, quien hizo esta iniciativa, o participó en esta iniciativa del PAN, pues lo designan a él fiscal de delitos electorales. Sí. Sí recordarás que él llega porque así fue, hay que decirlo como es, de una negociación del PRI con las famosas llantas ponchadas del PAN. O sea, Pedro Pablo Chirinos llega en agradecimiento por los servicios prestados de estos 4 diputados del PAN al PRI en la legislatura pasada. Pues no sé qué tan agresivos o malagresivos puedan ser, pero él llega en esta coyuntura, en esta negociación. Tú recordarás de cómo este grupo, aparte del PAN, fueron llevando ciertas iniciativas, incluso aquella de forma constitucional electoral, y que le llevó al tema de los funcionarios del Congreso, sí, a llevar a cabo estas iniciativas. Él fue parte de esa negociación, hay que decirlo como es, ¿no? Sí, o sea, lo pone el PRI... Sin demeritar, Juan Carlos, lo conozco muy bien a Pedro Pablo, sin demeritar su capacidad jurídica, política, incluso ahorita está argumentativa. Pero así funcionan, ¿no?, estos cargos, por acuerdos de los partidos, pues. Son nombramientos que se hacen en el Congreso, efectivamente. En esa reforma que constitucional de la que él emana su nombramiento, como él lo dijo ahorita en la entrevista, por parte del Congreso, también le ponen ahí la soga al cuello a los fiscales, tanto anticorrupción como delitos electorales, para que sea la titular de la Fiscalía General quien tenga la potestad de nombrar y remover libremente a los fiscales anticorrupción y delitos electorales. Y para entender esto hay que irse, como dice el mismo Pedro Pablo, al artículo 97 de la Constitución Política de Sonora, que lo señala claramente que puede ser removido por la fiscal general. Te vas al transitorio cuarto, que es el que le da el tránsito a este nombramiento, incluso habla de la remoción, que dice que los titulares de las fiscalías especializadas, nombrados en términos del presente transitorio, durarán en su encargo hasta el 12 de septiembre del 2021. Aquí hago el énfasis, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente
por el fiscal general de justicia del estado de Sonora. Sí. La remoción podrá ser objetada por las 2/3 partes de los diputados del Congreso en la presente sesión correspondiente dentro de un plazo de 10 días. Ya corrieron 5. Eso es lo que estamos ahorita, ¿verdad? Y para hacer una interpretación integral de esto, Juan Carlos, y sin jugarle al abogado del diablo, creo que la ley es muy clara, la Constitución es muy clara, y nos tenemos que remontar a la ley orgánica de la Fiscalía de Justicia, donde en la exposición de motivos nos habla que la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, como las otras fiscalías, se tendrán el nivel de vicefiscal, y así lo dice la exposición de motivos de la ley orgánica de la Fiscalía, como el artículo 28 de la propia ley orgánica de la Fiscalía, que son vicefiscales, Juan Carlos. Luego entonces, ¿qué viene siendo la Fiscalía General? De membrete básicamente es una fiscalía, pero de facto y en la ley orgánica y en términos totalmente legales es un subordinado de la fiscal general. Entonces, la remoción que hizo la fiscal general está en la ley. Tiene sus derechos, pero Pablo Chirinos, como todo trabajador, lógicamente, primeramente pedir el derecho ante el Congreso, porque el Congreso lo que puede hacer es que pueda pasar los 10 días y no objete ni diga nada, y queda firme la remoción de la... ¿Cuántos días falta para que el Congreso, para que termine termine este periodo que tiene el Congreso para objetar esa remoción? Formalmente no sé cuándo se haya notificado la Diputación Permanente, pero seguramente ya van más de 3 días, ¿verdad? Me parece que Morena va a objetarlo, ¿no? Porque si uno lee el tuit ay, se me fue el nombre. Adolfo Salazar Razo. Se manifestó él, aquí lo voy a leer textualmente: la Fiscalía manda hoy un pésimo mensaje de discrecionalidad y desconfianza de los sonorenses de cara a la contienda 2021, insisten en manipular las instituciones a favor del PRI. Claudio Andira Contreras destituye a fiscal de delitos electorales, no impondrán un fiscal a modo. Esto se puede entender como que entonces Morena en el Congreso va a promover que se que se promueva que no tenga efecto la decisión de la fiscal general de justicia. Yo no creo que Adolfo, incluso el propio Morena, y también vi un tuit por ahí de Jacobo Mendoza, sí, tenga la intención de defender, por poner de alguna manera, a Pedro Pablos. Yo creo que Pedro Pablos, y hay que decirlo como es, su nombramiento estaba agarrado de un alfiler y él lo sabía muy bien. Él no es parte del PRI gobierno, él no es parte de este sistema que viene la elección venidera por parte del gobierno y Palacio del Estado. Yo dudaba siempre que durara para la elección del 2021. Yo creo que esto ya se veía venir, no tenemos por qué asustarnos. El PRI necesita a alguien incondicional y Pedro Pablo no lo era. Es un puesto estratégico para las elecciones del 2021, porque recordarás que tenemos una ley general de delitos electorales que trae un catálogo de delitos impresionante. Estamos acostumbrados malamente, ¿verdad?, a los acarreos, movilizaciones, pedir las licencias, pedir las credenciales del INE, la compra de votos, el uso indebido de programas sociales. Todas estas malas costumbres que tienen los partidos políticos, incluso los ciudadanos, pues van a ser sancionadas, y para eso necesitan a un personaje incondicional por parte del gobierno para tomar, yo creo que ciertas medidas, y un garrote para los adversarios políticos. ¿Y Pedro Pablo Chirinos no les iba a servir para eso, entonces? Yo considero, como fue la remoción, que no. Que no se iba a prestar a esa situación. Ahora dice él... No sé si se iba a prestar. Yo te diría que no tiene las confianzas de Palacio de Gobierno Pedro Pablo. Sí. Esa es la superioridad a la que se refiere Pedro Pablo cuando la fiscal Pedro Pablo le dice que la superioridad está de acuerdo con su remoción. Pedro Pablo es muy cuidadoso y también habla medias tintas y con verdades a medias. Sí. Pedro Pablo, si se quiere defender bien, yo le invitaría a que sea más franco, porque sí dice que quiere hacer debate y todo, pero la verdad es que tiene que ser
más franco y decir las verdades completas. El tema no creo yo que venga de la propia fiscal. Yo creo que es una estrategia política, es una estrategia que viene no de la fiscal, creo que tienen el visto bueno de la fiscal, lógicamente, pero creo que viene de más arriba, creo que viene directamente del Palacio de Gobierno, es una estrategia... ¿De la gobernadora Claudia Pavlovich? Pues a lo mejor, seguramente, ¿verdad? Pero pues ahí están muchos personajes que todos conocemos del Palacio de Gobierno, que tienen ellos, creo que les urge una persona incondicional en ese puesto clave. Ahorita la Fiscalía Anticorrupción de Brasil ya viene quedando a un lado. Aquí la importante para ellos es la Fiscalía de Delitos Electorales, porque necesitan ese garrote para allá. Ahora, el nombramiento de quien sustituya a Pedro Pablo Chirinos es de libre decisión de Claudia Indira Contreras. Como está la propia ley, así es. Ella lo puede designar. Claro. O la puede designar. Así está la ley, sí. Así está la Constitución. Entonces será clave saber a quién va a designar. Por eso te decía yo, y lo decía ahí en un tuit, demeritó un poco Pedro Pablo el tema, pero decía yo que lo importante no es quién se va, con la importancia de Pedro Pablo, lógicamente, pero en el tenor sino hay que preocuparnos quién viene a la Fiscalía de Delitos Electorales, sí. A quién le van a dar ese garrote, que a veces el personaje o el títere no es el peligroso es el titeretero, pero a final de cuentas hay muy el nombramiento del nuevo fiscal de delitos electorales. Sí, entonces clave ponernos atentos a quien llegue a esa Fiscalía de Delitos Electorales, que bueno, tiene la libre decisión la Fiscal General de Justicia de nombrar o de aceptar alguna sugerencia de la superioridad. Así como denominó Pedro Pablo, así es. Aceptar alguna sugerencia de la superioridad. Ya se andan barajando algunos nombres, ¿no? Por ahí en redes sociales, pero igual es como que a lo mejor un buscapiés para ver qué pasa, ¿no? Cómo reaccionan. Sí, así es, sí. Pero seguramente será una incondicional del partido en el poder. Yo veo ahí, va a haber ciertas reacciones de inmediato, no lo van a poner a esa persona nomás porque querían cambiar a Pedro Pablo. Yo creo que viene a jugarse del todo por el todo el PRI. Sí. Francisco Javier Zavala Segura, muchas gracias por este análisis. Queda pues bastante claro, ¿no? ¿Cuál es la razón y cuál es el fondo de esta destitución, de esta remoción? Muchas gracias, Francisco Javier. Hasta luego, Juan Carlos, a la orden. Que estés muy bien. Reporte 100.